Bienvenidos estudiantes, en este video hallaremos la matriz inversa por el método de determinantes y encontraremos el valor de las variables en un sistema de ecuaciones lineales. Para ello, sacaremos la matriz del sistema de ecuaciones lineales. La llamaremos la matriz A. Luego hallaremos los cofactores y la traspuesta de los cofactores me formará la matriz adjunta. Por último, hallamos la inversa, que es igual al inverso del determinante de la matriz A multiplicada por la adjunta. Del sistema de ecuaciones lineales sacaremos la matriz A. Son los números que acompañan tanto a la variable X, Y y Z. Primera columna, segunda columna y tercera columna. Hallaremos el determinante de A por cofactores. Utilizaremos como pivote la fila 1. Tendríamos inicialmente el elemento A11 multiplicado por la respectiva posición, menos 1 elevado a la suma de los valores de la posición. 1 más 1 sería 2, sería menos 1 al cuadrado por el cofactor A mayúscula 11. El cofactor A mayúscula 11 es, sin incluir ni la fila ni la columna. Tendríamos que sería A22, A23, A32, A33. Ni la fila ni la columna. Ni la fila 1 ni la columna 1. Para nuestra matriz A, utilizaremos como pivote la fila 1. Elemento menos 5 tercios por su respectiva posición por el cofactor, ni la fila ni la columna, más elemento 8 por su respectiva posición por el respectivo cofactor, ni la fila ni la columna, más 2 séptimos por la respectiva posición por el cofactor, ni la fila ni la columna. Cada uno de los respectivos cofactores lo resolveremos por la ley de Sarrus. La suma de la multiplicación de las diagonales descendentes menos la suma de la multiplicación de las diagonales ascendentes. Diagonales descendentes con azul, diagonales ascendentes con rojo. Tenemos la diagonal descendente menos la suma de la multiplicación de la diagonal ascendente. Menos 5 tercios que multiplica a la multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. Menos 1 a la 3, toda base negativa elevado a exponente impar da negativo. Menos por más daría menos, tendríamos menos 8. Multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. Más 2 séptimos por la multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación por la diagonal ascendente. Tendríamos que el determinante de A sería igual a 10.331 sobre 210. Hallamos ahora los cofactores de la matriz A. Empezamos con la posición A mayúscula 1, 1. Primero la dirección, menos 1 a la. Los subíndices de A, 1 más 1, 2. Ni la fila ni la columna. Estaría formada por estos elementos. No debo tener en cuenta ni la fila ni la columna. Escribimos los elementos señalados con rojo. Posición A1, 2. Por la dirección que sería igual a menos 1 a la 1 más 2, 3. Serían los elementos que estoy marcando con rojo. Ni la fila ni la columna. A1, 3. La posición menos 1 a la 1 más 3, 4. Los elementos que estoy marcando con rojo. Ni la fila ni la columna. Escribimos los elementos que están marcados con rojo. Continuamos con el cofactor de la fila 2, columna 1. A2, 1. Su respectiva posición menos 1 a la 2 más 1, 3. Son los elementos que marco con rojo, ni la fila ni la columna. Escribimos estos elementos dentro de este determinante. El elemento A22, con su respectiva dirección de la posición menos 1 a la 2 más 2, 4. Son los elementos señalados con rojo. Ni la fila
ni la columna. Escribimos los elementos marcados con rojo. Continuamos con la posición A2, 3, con su respectiva posición. -1 a la 2 más 3, 5. Serían estos elementos marcados con rojo, sin incluir ni la fila ni la columna. Escribimos los elementos marcados con rojo. Continuamos con la fila 3, A3, 1, fila 3, columna 1, con su respectiva posición. -1 a la 3 más 1, 4. No tenemos en cuenta ni la fila ni la columna. Escribimos los elementos marcados con rojo. La posición A3, 2, -1 a la 3 más 2, 5. Serían los elementos marcados con rojo, sin tener en cuenta ni la fila ni su respectiva columna. Escribimos dentro del cofactor los elementos marcados con rojo. Continuamos con la posición A3, 3. -1 a la 3 más 3, 6. Serían estos elementos marcados con rojo, sin tener en cuenta ni la fila ni la columna. Escribimos los elementos que señalamos con rojo. Procedemos a hacer el determinante de los respectivos cofactores en la posición A1, 1. La multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente, que sería igual a 19 quintos. Vamos con la posición A1, 2. -1 a la 3, base negativa exponente impar nos daría menos la multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. El resultado sería 36 quintos. Posición A1, 3. La multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. Esto nos daría menos 29 cuartos. Para la posición A2, 1 tendríamos base negativa elevada a exponente impar. Nos daría negativo multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. El resultado sería 316 sobre 35. Posición A2, 2. La multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. El resultado sería 11 séptimos. En esta posición tendríamos A2, 3, base negativa elevada a exponente impar. Quedaría negativo. Multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. Vamos en la posición A3, 1. Multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. Posición A3, 2. Base negativa elevada a exponente impar nos daría negativo. La multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente. Resultado 146 sobre 21. Posición A3, 3. La multiplicación de la diagonal descendente menos la multiplicación de la diagonal ascendente y nos daría menos 83 sobre 6. La adjunta se me forma con la traspuesta de los cofactores. Esta primera fila que marco con amarillo me corresponde a la primera columna de la adjunta. Esta segunda fila de los resultados de los cofactores que marco con naranja sería la segunda columna de la matriz adjunta. Esta tercera fila que marco con rojo de los resultados de los cofactores sería la tercera columna de la matriz adjunta. Teniendo en cuenta que tenemos la matriz, el resultado del determinante de la matriz, que es igual a 10.331 sobre 210, y la adjunta que corresponde a esta matriz, hallaremos la inversa, que es igual al inverso del determinante por la adjunta. Escribimos 1 sobre el determinante y escribimos entonces la matriz adjunta. 1 sobre el determinante nos quedaría 210 sobre 10.331 que multiplica a la matriz adjunta.
Multiplicando este escalar por la matriz, tendríamos el valor de la matriz inversa. Esta sería la matriz inversa. Para hallar el valor de las variables, multiplicamos la matriz inversa por el término independiente. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones lineales. Estos valores que señalo con rojo corresponden a los términos independientes. Lo que tenemos que hallar para hallar el valor de las variables es multiplicar la matriz inversa por los valores de los términos independientes. Escribimos la matriz inversa por los términos independientes. Realizamos la respectiva multiplicación. Hay que tener en cuenta para la primera matriz que el número de columnas sea igual al número de filas. La primera matriz tiene 3 columnas, la segunda matriz, que son los términos independientes, tiene 3 filas. Se puede realizar la multiplicación y realizamos el proceso. El primer elemento de la primera fila de la primera matriz por el primer elemento de la segunda matriz, más el segundo elemento de la primera fila de la primera matriz por el primer elemento de la segunda fila de la segunda matriz, el tercer elemento de la primera fila de la primera matriz por el primer elemento de la tercera fila de la segunda matriz. Este proceso se realiza con las siguientes. Quedándonos de la siguiente manera, que el valor de las variables sería menos 16.218 sobre 10.331, 17.120 sobre 10.331, menos 63.175 sobre 20.602. Resolviendo estos valores en su expresión decimal, tendríamos el primer elemento menos un entero, 569838 segundo elemento un entero, 657148 y tercer elemento menos 3,057545 que corresponden a los valores que van a tomar la variable x, la variable y y la variable z, teniendo como resultado el valor de la matriz inversa y los valores correspondientes para las variables x, y y z en su expresión fraccionaria y en su expresión decimal.